Buen día tengan, soy el profesor Ignacio. Para este bloque de ejercicios de logaritmos exponenciales, vamos a abarcar sobre todo logaritmos algebraicos, el cual tienen propiedades para separar en varios logaritmos, como también juntar los logaritmos en uno solo. Para este primer bloque, hay que estar repasando propiedades de logaritmos que están marcados aquí en la parte de abajo. Tenemos que una propiedad principal sería que el logaritmo de un producto de dos términos algebraicos siempre va a ser igual al logaritmo de cada uno de ellos por separado en suma. Aquí tenemos el ejemplo: el logaritmo de x que multiplica y es igual al logaritmo de x más el logaritmo del segundo término que es y. Segundo caso de propiedades de logaritmos. Un segundo caso tenemos el cociente de dos términos. Un término dividiendo a otro. Para este ejemplo, la propiedad de un cociente siempre va a ser la resta de ambos logaritmos. Sería logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Para el tercer caso tenemos que el logaritmo de un término elevado a una potencia va a ser equivalente a bajar esa potencia como multiplicador de tu logaritmo base. En este caso tenemos que x elevado a una potencia es igual a esa potencia que multiplica al logaritmo de tu argumento. Y como último ejemplo, en el caso de potencias es multiplicador, en el caso de divisiones actúa como divisor. Para este caso tenemos que el logaritmo de la raíz de cierto grado, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, de un término es igual a su equivalente fraccionario que multiplica al logaritmo de tu número base. Y para eso tenemos aquí tres ejemplos para desarrollar ese teorema de logaritmos y propiedades algebraicas. Tenemos el primero, que es logaritmo de base 3 dado el argumento m cúbica, n cuadrada y p. Podemos observar que todos los términos que están dentro se están multiplicando entre sí. Es como si tuviéramos lo siguiente: cómo se están multiplicando entre sí, podemos aplicar una primera propiedad que es separarlos por sumandos de cada uno. Como primera reducción, como primera desarrollo sería logaritmo de base 3 del primer argumento, que sería m cúbica, luego más logaritmo de base 3 del siguiente argumento, que es n cuadrada, más logaritmo de base 3 del tercer término p. Hasta ahí todo bien. Entonces vemos que cada uno por separado está manejando potencias. En este caso, como manejan potencias, podemos hacer la simplificación de cada uno por separado sin tener que hacer multiplicaciones de términos semejantes. Entonces, como tenemos potencias aquí, pueden bajar como multiplicadores. Entonces, para la siguiente línea sería este 3 bajaría a multiplicar al logaritmo de base 3 del argumento m. Luego, más este 2 baja multiplicando al logaritmo de base 3 dado n. Y para el tercero, como no tiene potencia, se deja como tal. Sería el logaritmo de base 3 dado p. Y si queremos dejar logaritmos en base 10 en el formato general, recuerden la propiedad de esto, ya sería esta. Sería todos ellos, como tienen todos logaritmos de la misma base, serían 3 veces logaritmo de m del argumento más 2 veces logaritmo del argumento n más logaritmo del argumento p. Como todos ellos comparten la misma base, todos ellos se pueden dividir entre logaritmo de base 3.
Y esa ya sería la simplificación a logaritmos de base 10. Partiendo de esto de aquí, se logra terminar hasta esta expresión de aquí. Como segundo ejemplo, tenemos que logaritmo de base 2, dado la expresión x sobre y, esa expresión elevada al cubo, hay que desarrollarla y dejar logaritmo en base 10. Ese es el objetivo para este ejercicio. Nos fijamos que para este logaritmo está elevado una potencia que afecta a todo este argumento. Entonces, aplicando una primera propiedad que vemos que es exponentes, tenemos que es multiplica al logaritmo de base 2 del argumento que tenemos aquí dentro, que sería x sobre y. Ya tenemos un primer desarrollo. Si tenemos que continuar con el desarrollo, veremos que x sobre y está actuando como cociente, entonces se van a restar entre ambos. Pero recuerden que ya tenemos un PES que multiplica todo esto, entonces hay que agregar el PES que multiplica a nuestro desarrollo de aquí, que sería PES que multiplica al logaritmo de base 2 del argumento del numerador menos logaritmo de base 2 del denominador. Luego, considerando que todos ellos están multiplicando por 3, podemos desarrollar lo siguiente. Tenemos que PES que multiplica el logaritmo de base 2 de x menos 3 por 1 sería PES logaritmo de base 2 de y. Y ya lo tenemos desarrollado. Ya como último paso, lo que queda es simplificar todo eso a logaritmos que sean de base 10. Como ventaja, como ambos están dados al logaritmo de base 2, todos ellos se pueden dividir entre logaritmo de 2 y los dejamos como logaritmo de base 10 a todos. Sería 3 veces el logaritmo de x menos 3 veces el logaritmo de y. Y ese sería el resultado para este segundo ejercicio. Para el siguiente ejercicio tenemos que el logaritmo de base de número de Euler del argumento raíz cuadrada de x y cúbica. Para este caso, vamos a aplicar un nuevo tema, un nuevo concepto para esto de logaritmos. Cuando se tenga el logaritmo del número de Euler, es directamente el logaritmo natural, o también conocido como el logaritmo de Periano. Lo voy a dejar en el título para que vean cómo se va a escribir. Entonces, para este ejemplo, hay que hacer este cambio de término, que sería logaritmo natural de la raíz cuadrada de x y cúbica. Igual viene siendo logaritmo, entonces las propiedades del logaritmo serán las mismas que las que tenemos. En este caso hay que simplificar eso. Empezamos con la raíz cuadrada. Para raíces cuadradas, recuerden que para raíces tenemos que aplicar el término fraccionario, que sería la siguiente expresión. Sería 1 sobre, como es raíz cuadrada, sería 1 medio del logaritmo natural de la expresión x y cúbica. Luego nos enfocamos en cada término, como vemos que se están multiplicando, se va a hacer una suma entre ellos, que sería 1 medio, que es el que tenemos originalmente, que multiplica al logaritmo natural de la primera expresión, que sería x, más logaritmo natural de y elevado al cubo. Y podemos seguir con este desarrollo. Como hay que no tiene potencia, se deja como tal. Pero como en este caso tenemos y cúbica, lo tenemos que simplificar como potencia, que sería 1 medio, lo dejamos igual, que sería el logaritmo natural de x, más el triple del logaritmo natural de y. Para la siguiente línea, tenemos a 1 medio que multiplica cada uno de ellos por separado. En este caso sería 1 medio por este logaritmo, sería igual a 1 medio del logaritmo natural de x. Para el siguiente tenemos que es más, sería 3 por 1 medio nos da 3 medios
del logaritmo natural de y. Y como ya es un logaritmo propio, entonces no tenemos que hacer la división entre el logaritmo de una base. En este caso, hasta aquí quedaría resuelto. Estén al pendientes de cuando esté subiendo videos referente a ejercicios de logaritmos exponenciales. Les voy a dejar una lista con los ejercicios y los temas para que los vayan checando. Nos vemos en un próximo video aplicando más propiedades de logaritmos.